Buenas, 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 mi gente. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo del DEC. Hoy estamos aquí para discutir sobre política barrial. Queremos saber si esa política barrial termina favoreciendo más a las comunidades o a las estructuras políticas. Por eso, para dar esa discusión el día de hoy, tenemos a un edil, al edil de Chapinero, Alfredo Alvis. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, Alfredo. Muchas gracias por venir, Alfredo. Un placer conocerlos. Bienvenido a No, un placer acá. que Rolo estés aquí. Records. Digamos, nosotros queremos hoy hablar de qué hace un edil, qué capacidad de incidencia tiene realmente un edil frente a las distintas problemáticas que pueda llegar a tener, digamos, un barrio, una localidad, en este caso puntual Chapinero, que como bien tú sé que siempre dices es quizás la localidad más importante de Bogotá y por ende de Colombia. Entonces queremos empezar a ver más adelante, a partir de la discusión, un par de problemáticas puntuales para ver qué capacidad de incidencia pues tiene un edil. Un poquito para empezar a desenredar la discusión, queremos que nos expliques qué es un edil y así rapidito y sencillo como qué funciones Para tiene. los oyentes y los que ven. Bueno, entonces venga, yo les cuento rápidamente. Como ustedes todos conocen, nuestra ciudad se divide hoy en 20 localidades. Una localidad es una agrupación de barrios. Antes lo llamábamos UPZ, ya esa palabra de unidad de planeación zonal ya no existe, llamémoslo así, desde el último POT. Lo siguen usando, ¿no? Lo seguimos usando típicamente, la UPZ, etcétera. Sí. Pero digámoslo así para que nuestros oyentes nos entiendan de la manera más sencilla, es una unión de barrios. Entonces, por ejemplo, en Chapinero nosotros tenemos 50 barrios, una vereda, que es la vereda del Verjón, muy hermosa entre otras cosas, que los invito a que la conozcan. Y en relación a que, o sea, ¿cuántos tienen? Todas las localidades tienen diferente cantidad de barrios. Sí, por ejemplo, Suba puede tener más de 400, nosotros Suba es tenemos 50. gigantesco. Suba la más grande de Bogotá. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Para cada localidad, la estructura administrativa básica es alcalde, una unidad de control político, que es la JAL, Junta Administrativa Local, que allí estamos los ediles. Entonces, las localidades más pequeñas tienen 7, las medianas tienen 9 y las más grandes tienen 11 ediles. ¿Sí? Okay. Esa ¿Y es la Chapinero en estructura. cuál se encuentra? Somos pequeños. Ok. Somos porque tenemos ahí menos habitantes. Una localidad que se define pequeña para esta estructura es la que tiene las necesidades básicas insatisfechas más pequeñas. Entonces, por ejemplo, Chapinero es más conocida, digámoslo así, Sí, es cierto. por zonas Es la más de pegada estrato ahorita, yo creo. más Claro. altos. Chapinero Mientras menos necesidad, menos presupuesto y, por supuesto, su estructura administrativa es más pequeña. Sin embargo, ¿Ves? Chapinero tiene actualmente una alcaldesa, somos 7 ediles de diferentes partidos políticos. Ya les cuento un poco cómo estamos conformados. Sí, a ver, Eso ¿cómo es es. esa Y repartija? tenemos dentro de la localidad algo así como unos 250 contratistas, más o menos. ¿Sí? ¿Y cuál es la localidad con la estructura administrativa más grande? Suba. Suba. Claro, es que Sin Suba lugar a de dudas, grandes Suba Es tiene la más 11. grande. Suba puede tener un presupuesto de 400.000 millones de pesos al año mínimo. Y Nosotros tenemos Y- casi 100.000, ¿A 100.000? 100.000 millones al año. Ok. Entonces, digamos, Pero ustedes no pueden, o sea, es un presupuesto que les asigna el alcalde, pero ustedes no tienen potestad para designar las partidas presupuestales, ¿o cómo es eso? no, eso funciona igual. O sea, hagan de cuenta que la ciudad tiene un alcalde mayor, 45 concejales. Los concejales discuten el Claro, lo presupuesto. aprueban. Lo aprueban y dan, acuérdense que la función de un consejo o de una JAL Como no el es congreso, simplemente, es como un congreso chiquitico, ¿sí? Entonces, el edil pasa lo mismo, solo que hay una diferencia, es que los alcaldes locales no son electos por voto popular, sino son electos fruto de una terna de los ediles en donde el alcalde mayor termina escogiendo a una hoja de vida de esa terna, ¿sí? Entonces, digamos, la puja política arranca escogiendo a la terna. Sin embargo, la terna llega de un examen que se hace con una universidad, en este caso, el año antepasado fue con la Universidad Nacional. ¿Eso es por concurso? O Eso sea, es como un tipo concurso, de digamos, concurso, usted- sí, suena como el Alejandro concurso dice, yo quiero ser docente. alcalde de Chapinero, entonces yo me vinculo Tienes al mi voto, concurso. rey. Yo quiero ser alcalde de Chapinero, entonces él se inscribe, va a un examen en la Universidad Nacional, por lo general 10% pasa, es un examen bastante pesado, fuerte entre otras Ah, o cosas. sea, Se inscriben más de 100 o sea, personas. digamos que es algo un poco Es el primer estricto, filtro. sí, Ese es un sí, filtro, así. académico y de conocimiento. Y luego de ese Ah, filtro ok. académico viene la parte política, que es que los ediles se escojan a 3. ¿sí? Ahí se echa a perder todo. Ah. Ahí ya es un Más tema, cosas. ahí ya es un tema más político, Más digámoslo así. Sí, puede ser más político. Yo no lo llamaré todavía así. Pero digamos es más político porque tú siendo candidato tienes que hablar, por supuesto, con los ediles para vender esa experiencia que tiene para que crean en él, vayan a la terna y el alcalde mayor ya les haga una entrevista y escoja, por supuesto,
quién va a ser designado como alcalde. Es de las ciudades latinoamericanas en donde yo no he estado de acuerdo porque yo siempre he planteado una propuesta que he seguido a los políticos que quieren tener voto libre en la escogencia de nuestros alcaldes locales. Yo sueño con que los alcaldes locales sean electos por voto popular. Claro, Porque esa diferencia sí es una diferencia importante, porque digamos un alcalde local hoy, pues por supuesto ejecuta el plan de desarrollo de la localidad, que ya voy a hablar de ese tema, pero obedece directamente a todos los lineamientos del alcalde mayor. Entonces, si nosotros como chapineros nos queremos hacer algo diferente, de pronto nos dicen no. ¿Sí? No, y que para llegar ahí también es bueno, supongo, no sé, me dirás tú, como, bueno, ¿cuántos votos pone o no es así? Pero el alcalde local no tiene votos, porque es electo de una terna. No digo, pero porque tiene cercanía con la gente y pues algo de, como de jalar votos, por más de que él no sea electo por voto popular, no jala por tener cercanía con la población. No. O sea, por supuesto, parte de los requerimientos es que sea chapinero uno en el sentido, o bueno, en el caso de la localidad, o que haya vivido, trabajado los 2 últimos años. Es el mismo requerimiento que tiene un edil. Un edil puede o vivir en la localidad o haber trabajado en los últimos 2 años en la localidad. Para los chapinerunos, en nuestro caso, pues no todos viven ahí, pero de pronto sí han trabajado en los últimos 2 años. Porque nuestra localidad es una localidad muy de trabajo, sí, ¿no? Digamos, nosotros tenemos una población flotante de casi 2 millones de personas al día. De todo acá. Y solo vivimos 200.000 personas máximo, entre 180.000 y 200.000 personas máximo, ¿sí? Entonces, digamos, así funciona la estructura. Los ediles ternamos, escogemos 3 hojas de vida y el alcalde mayor escoge a una persona de esas 3 hojas de vida que fueron ternadas. Obviamente, el ejercicio de buscar quedar ternado es un ejercicio político porque tú como candidato te sientas con los políticos que son los 7 ediles que están en la JAL. Y la JAL, Junta Administradora Local, que así traduce esa palabra, pues es un escenario totalmente político. O sea que la participación popular es nula, o sea, para el alcalde local sí. Pero para los ediles no, porque pues venimos representando, digamos, un buen número de ciudadanos. Y no importa en lo que trabajen, pero que trabajen en la localidad. Y más de 2 años. Sí, no importa. O sea, yo acá llevo 2 años, que acá en Chapinero me puedo cualquiera de mandar. nosotros Aspirar a ser alcalde de Chapinero. Claro. Vea De pues. Chapinero. Y si pasas el examen de la Universidad Nacional y pasas ese filtro, ya por supuesto podrían hablar con los ediles y si tienen un buen apoyo político, pues podrían quedar en la terna. Ok. Vea pues, Y vea, bacano. El que no tenga trabajo ahí le ahí está dieron todo. una idea. Sí, Trabajo sí hay. Listo. Ahora Trabajo, cuéntanos un sí. poco cuáles son tus funciones ya puntuales, digamos, Bueno, como de tu yo cargo les cuento público. rápidamente. Un edil es como un concejal, sino que en términos más pequeñitos. Nosotros aprobamos el plan de desarrollo local. Entonces, para los ciudadanos que nos están escuchando, todas las localidades de Bogotá tienen un plan de desarrollo local. Entonces, si Bogotá tiene un plan de desarrollo enorme, el local tiene un plan de desarrollo más pequeño, pero que tiene las mismas líneas del plan de desarrollo, solo que con metas distintas, porque las metas son más pequeñas. Nosotros los ediles podemos aportar, por supuesto, en esas líneas del plan de desarrollo local e influir, por supuesto, de buena forma, con nuestros votos, es los recursos cómo van a salir divididos. Por ejemplo, yo fui el autor del Consejo Local de Bienestar Animal de Chapinero, que fue el primero que tuvo Colombia, entre otras cosas, en el año 2013, mi primer periodo. Y mi meta era luchémonos por el bienestar de los animales. Y pelearme en ese momento 500 millones de pesos fue toda una osadía porque ningún edil quería apoyar que ese plan para los animales tuviera 500 millones de pesos para los 4 años. Hoy en día nosotros dejamos más de 1.500 millones de pesos por año, hoy en día. Pero en esa época, que fue el 2012, la gente se burlaba de que un edil pidiera plata para esterilizar un animalito o para empezar un programa de adopción de animales. Y siendo una problemática tan grande en Bogotá, ¿no? Que Pero se en ese afecta a momento los nadie lo barrios. veía importante. Claro. Pero digamos, tú dijiste, hay que asignarle más recursos a este proyecto de los animales, pero ese proyecto ya estaba en el plan de desarrollo. No, esa fue una propuesta local mía. Ok, un edil puede proponer proyectos, yo pensaba que no. Sí, es que acuérdense que la función de un edil o un concejal no simplemente es el control político. Digamos, la gente piensa que los concejales o los ediles solamente utilizan sus micrófonos controlando un contrato o controlando cosas O como y ejerciendo generando lazos, como también acercando las necesidades de la comunidad al Más hacia allá, alcalde. así como llevando hacia estos No, lugares lo que pasa. Tienes razón. Y hay cosas importantes aquí que ya les voy a comentar, pero un edil puede formular proyectos de inversión. Okay, no Entonces, sabía. por Bueno, ejemplo, ya. en mi segundo edilato, a mí se me ocurrió, bueno, en el primero, Consejo Local de Protección y Bienestar Animal, el primero que tuvo el país, porque en ese momento los animalistas de Chapinero,
porque les quiero decir con orgullo que Chapinero se gestan las causas más importantes para que luego salgan al mundo, llamémoslo así. Claro, es que En acá pasa Chapinero Aquí todo. nos se reunimos, gestionó. sí. Acá pasa todo. Toda la defensa de la comunidad LGTB se gestionó en Chapinero antes de gestionarse en el resto de la ciudad y el país. En el tema animal se gestionó en Chapinero antes de gestionarse en el resto de la ciudad y el país. Fui el autor del Consejo Local de Sabios porque siempre he defendido a la persona mayor. Digamos, nuestro país no respeta. Cuando una persona supera los 70 años o los 60 inclusive, ya está fuera del mundo laboral, no es interesado en nada. Entonces, digamos, siempre he defendido que nuestros sabios, porque yo le quise poner ese nombre, Los sabios, ¿sí? los Claro, senseis. los senseis. esa palabra Saluda a que mi tienen y Cucho. esa experiencia todavía sea usada de buena forma. Claro. Entonces también la tuve en esa época. Y en mi segundo periodo planteé un proyecto de inversión en el plan de desarrollo que fue conseguirnos una máquina de bomberos para nuestros cerros orientales, Alejandro, porque nosotros tenemos una estación de bomberos en la 62, pero no teníamos un carro que pudiera entrar con facilidad a los cerros debajo de tiro corto, llamémoslo así, para entrar con facilidad. Varios bomberos habían fallecido y la teniente Malpica, que es una de las personas que yo más admiro, que ya falleció, ella me dijo, Edil, peleemos una máquina de bomberos para nuestros cerros orientales, y me convenció de hacerlo. Y fue un proyecto de inversión que pasé y con orgullo digo que fue aprobado. ¿Y cómo es ese proceso de erradicación y de trámite? ¿Es como un proyecto de acuerdo en el Consejo, como un proyecto de ley en el Congreso, o cómo se radica y se tramita, se Pudiese vota? ser un proyecto de acuerdo, sin embargo yo lo pasé en el plan de desarrollo. Entonces los demás ediles me conseguí los otros 3 votos Bueno, para es que tener ¿son 4. 5? Somos Chapinero. 7. 7. Con 4 haces mayoría, entonces con Claro. Y No hay son de que- diferente no hay partido, que ¿no? ¿Y cómo es tanto eso? consenso. Uy, sí, ¿Cómo es cuéntanos eso, ¿cómo huevón? es ese revuelto? Además, esto que está súper polarizado en este momento. Chapinero hay 3, la mayoría es del Centro Democrático, ellos tienen 3 ediles. 3 ediles del Centro Democrático. Sí. Fuerte, Ah, fuerte. somos- ¿Cuántos llevan? ¿2 años? Ellos llevamos 2 años de este periodo, sí. Llevamos 2. Todas las JALE han sido muy distintas, ¿no? Digamos, este es mi tercer periodo. La verdad, yo he Ya, sido... sí, Ya eres- veterano eres de un guerra. sabio, Ya eres en un esto me sabio, sí. defiendo. En esto me defiendo porque yo fui edil 2012-15 por el Partido Verde. Fui edil en el 2015, volví a lanzarme y volví a ganar de 2015 a 2019, ¿También con el verde? también con el Verde, pero yo nunca me he manifestado como un hombre de izquierdas, llamémoslo así. ¿Sí? Entonces, Fetichismo. No, y con la sección del principio quedó claro. pero mira que a mí no me gustan los extremos. No me gustan No, los claro. extremos. Entonces, Todo el extremo es malo. Porque En Tech también sí. manejamos un poco Bueno, esa como a mí no me gustan los dinámica, extremos, sí. entonces yo decidí en el 2019 no aspirar a nada, quedarme quieto. Ustedes saben que luego vino la pandemia y eso fue un año muy complejo. ¿Pero por para qué en el todos 2019? ¿Como por todas las protestas o por No, qué? no entiendo. quería, como el Verde ya se había ido más hacia la izquierda, yo no quería Ah, ok. continuar O ahí. sea, como estaba... ok, Entonces, recuerden que la ley colombiana, uno no puede cambiarse de un partido, o sea, uno no es que esté en el verde y al otro día aspira a ser rojo. Pero ¿sí? hay varios en el verde que creo Hay que varios no que piensan juegan, igual que tú. que patean con las 2 piernas. Lo que sucede es Tienen que... otras sí. políticas. Lo que es que el Partido Verde, digamos, ha tenido muchas dinámicas de cambios internos, ¿no? Sí, Entonces venía de una opción muy centro, Ajá. porque así se llamaba, la primera vez que yo lo conocí, luego se llamó Partido Verde y luego se llamó Alianza Verde. Y la Alianza Verde entraron todos los progresistas de izquierda en ese momento, Ajá. que fueron patrocinadas en ese momento por el hoy ministro Antonio Sanguino. Entonces yo lo que decidí fue... Y decían que también era muy importante el que está en Nicaragua. Ah, el José Ramón. Carlos Ramón Carlos González. Carlos Ramón. Hoy prófugo de la justicia, Claro. me da mucha lástima tener que decir eso, y dueño del Partido Verde, porque hasta donde Claro. yo sé, él es el dueño de ese logo. Vea, pues. Él es el A dueño. menos mal te saliste de ahí. ¿Verdad? Sí, 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 señor. Sabio, Muchos, sabio. muchos abuelitos me han dicho, menos mal te saliste. Sí, menos mal te saliste. Por eso son sabios. Y ya luego en el 2021 lo que yo decido es unirme a los Galán. Me acepté, digamos, a través de un amigo que hoy está aspirando a la Cámara, acepté acercarme a ellos y bueno, los seguí apoyando en Cámara, en Senado. Luego les propuse volverme a lanzar en Chapinero y volví a ganar. Digamos, el proceso en Chapinero ha sido un proceso muy sólido y yo amo mi localidad y miren que yo he representado no solamente estratos altos, sino también las bases populares de Chapinero me han apoyado ya 3 veces, sí. Porque Chapinero también tiene barrios populares. Claro. También hay mucho movimiento social en Chapinero. Sí, claro, sí, claro. Yo ahora estoy defendiendo mucho el Parque de los Hippies con las personas que tienen problemas de ruido. Y ahora les cuento un poco de eso porque así Ya vamos a hablar de eso. Porque a ver, a ustedes les gusta rumbear, pero es que hay Claro. un grupo, A mí ya no. hay un A mí grupo que ya, dice, güey. oiga, qué rico que Alejandro rumbee, pero es que a mí también me gustaría dormir. Entonces, el POT
de Claudia López dejó cosas interesantes, pero también dejó algunos aspectos no tan interesantes. Es que tú puedes tener tu edificio residencial en algunas zonas de Bogotá y tener una discoteca al lado. Y eso sí no es bueno. No es bueno cuando cuando permites que el empresario, no todos son, digamos, desjuiciados, porque hay unos muy juiciosos, pero no todos insonorizan. Entonces, claro. ahí yo diría que el trabajo es... O sea, yo no tengo nada en contra de las discotecas. De hecho, hay muchos de ellos que son muy amigos míos. Teatrón, por ejemplo. El dueño de Teatrón es un gran amigo mío. Pero insonorizó. Sí, claro, O sea, no, tiene- la no plata tiene- que tiene Teatrón por dentro en cuanto a sonido o insonorización, eso es, Y por algo reciben es como la muchas tercera quejas. de Latinoamérica, la mejor. ¿Reciben muchas quejas de los vecinos de lo del sonido? En el Parque Los Hippies, sí. En hippies, claro. Es que en hippies hasta En hippies, ahí sí. afuera hacen toques de la nada. O sea, en el parque. En el En parque. el parque, en los Y, alrededores. y son muchas dinámicas, ¿no? También hay muchas universidades cerca, entonces también hay muchos bares ahí, entonces claro. Estamos armando un movimiento, digámoslo así, para que los empresarios de buena forma insonoricen sus negocios. Y tú empiezas, digamos, con una consigna así, por ejemplo, el ruido, porque te empiezan a llegar muchos sabios, muchos vecinos. Y tú dices, bueno, Me la llega un cosa es por vecino a la acá. Jali y me dice, Edil, no puedo dormir. Y yo, ¿por qué? Vámonos al barrio a ver qué está ok. pasando. Ok. Ese es Entonces, como tu esa- acercamiento a las personas. A las ellas personas de tampoco forma llegan directa. y Digamos, dicen, yo quería ok. preguntarte si la función de un edil se acercaba más a lo legislativo, a lo ejecutivo, y tú primero me decías que se parecía un poco más a los consejos, entonces yo diría que algo más legislativo, pero veo que también tiene mucho de ir, de hacer. Tiene mucho de caminarse todos Sí, los sí, días sí. la localidad. Entonces, digamos, yo he trabajado diferentes temas, pero en este momento estoy trabajando ruido, sobre todo con el Parque Los Hippies, con la zona G, con la zona de la 65 con Cuarta, con la 84 al lado de toda esa zona del 85. Sí, claro. Entonces, digamos, estoy defendiendo a los habitantes que dicen no podemos dormir y necesitamos que un empresario al otro lado sea responsable de insonorizar. Digamos, Por lo ese menos, es un- ¿cuántos son los Claro, que decibeles, insonoricen solamente. los decibeles que piden ustedes? Lo legal. Es que eso es muy difícil de evaluar porque algunos dicen no, que 70. Unos han hablado 70 de 70. Pero para mí, súper para mí bajito. parece 70. Sí, Conversaciones de pero, músico. sí, pero otros hablan de 90, pero realmente ese tema está evaluándose. Por ejemplo, la ley que salió antirruido, la que está reciente, dice que un policía podría cerrar el sitio o por lo menos parar su actividad económica en este momento si los vecinos dicen que hay un ruido. Pero eso no está todavía reglamentado. Ustedes saben que las leyes tienen que Claro. reglamentarse. Hay como mucho vacío. Y el policía no es capaz de hacer eso porque tiene miedo que, Hay por un supuesto, vacío, claro. hay un vacío porque él podría parar y después la discoteca lo demanda por detrimento, lo que dejó Claro. de recibir en términos económicos. Entonces, digamos, ahí tenemos todavía un problema